Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español sexto grado, bloque 5. Práctica social del lenguaje 13. Escribir poemas para compartir. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que emplees recursos literarios para escribir poemas y organices un encuentro poético en voz alta. Páginas 159 a 168. Vamos a trabajar con la segunda parte de el video sobre el tema Práctica Social del Lenguaje 13. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. No te olvides de dejarnos tu like. Regálanos tu me gusta, con eso nos apoyas bastante. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la segunda parte de Práctica Social del Lenguaje 13. Escribir poemas para compartir. En tu equipo seleccionen el poema que más les haya agradado, argumenten su elección y con ayuda del maestro y de sus compañeros, identifiquen algunas características estilísticas. El poema que nos gustó es Soneto Sonetil, porque trata precisamente sobre la construcción de un soneto. ¿Cuántos versos tiene el poema? 14. ¿Cuántas estrofas? 4. Señalen las sinalefas del poema. Muy bien, vamos a corroborar las respuestas y verificar las sinalefas. Aquí lo tenemos, Soneto Sonetil. Tiene 1, 2, 3, 4 estrofas. Y contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos. Y tenemos subrayadas las sinalefas que cada verso posee. Del lado izquierdo tenemos ya el poema dividido en sílabas, donde pueden corroborar la métrica de cada verso. Su métrica es de 11. Cada verso cuenta con 11 sílabas. Proseguimos. Cuenten el número de sílabas de los versos. Tienen 11 sílabas, es lo que acabamos de visualizar hace un momento. Lo podemos volver a visualizar. Y aquí se encuentran. Los versos ya se encuentran divididos en sílabas y el conteo de cada una de ellas por verso es de 11 sílabas. Proseguimos. Revisen el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que nos da su libro de texto. Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto al grito que te imploro. Y te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. De Manuel Acuña en Francisco Montes de Oca, 8 siglos de poesía en lengua castellana. Tenemos la métrica de cada verso. 7, 7, 7, 6 más 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7 y 6 más 1, 7. La métrica de este poema es de 7 sílabas. Ya saben dividirlo ustedes por sílabas y tomar en cuenta las sinalefas y las palabras que se encuentran. Cada verso que tiene una palabra con terminación en palabra aguda, grave o esdrújula. ¿En qué momento se suma? ¿O en qué momento se resta? Proseguimos. Número de versos de la estrofa 10, número de estrofas 1. Agudas, graves y esdrújulas. Al final. Observa. ¿Crees que el autor se equivocó y al final dejó un verso de 6 sílabas? Si los demás son de 7, al contar los versos clásicos una palabra aguda al final del verso aumenta una sílaba. Si la palabra es esdrújula se resta una sílaba.
En cambio, si es grave, la cuenta no se altera. Entonces, si ilusión es aguda, hay una sílaba de más. Por tanto, son 7. ¿Recuerdas qué es? En poesía una rima es cuando las palabras al final de los versos suenan igual o de manera similar. Si se repiten consonantes y vocales se llama rima consonante. Si solo se repiten vocales, entonces es asonante. Revisa la rima de los poemas. ¿En todo se oye igual? No. ¿Qué diferencias percibes? En algunos casos es más notorio. Ahora analiza el contenido del poema. Para esto es importante que primero realices una lectura del poema completo y después una segunda lectura por estrofas. Visualizamos nuevamente el poema. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. De José Martí. Continuamos. ¿Qué te dice el poema? Habla sobre el afecto y solidaridad. ¿Describe algún sentimiento? Sí, cultivar la amistad. ¿Se refiere a algún objeto o situación de forma indirecta? Sí, al cultivo de una rosa. ¿Existen frases cuyo significado no haya quedado claro? No. Escriban el poema en una cartulina y expliquen a sus compañeros la conclusión del análisis que hizo el equipo. Bien, ¿qué fue el que acabamos de leer? Lo leímos, se analizó y se respondieron las preguntas. Continuamos. El lenguaje figurado. Tú ya conoces algunas figuras literarias como el símil y la metáfora, pues las empleaste en proyectos anteriores para producir tensión en los cuentos de suspenso y terror. Comenta con tus compañeros en qué consisten, lleguen a un acuerdo y escriban la definición en sus cuadernos. La metáfora consiste en expresar un objeto o situación con un significado distinto al habitual. Existe una relación de semejanza o analogía, sin usar palabras de enlace entre los dos significados, el habitual y el distinto. Por ejemplo, boca de rubí y ojos de azabache. En el símil o comparación consiste en establecer una relación explícita entre dos términos de cualidades semejantes. Esta comparación se establece con palabras como, que, cual, como o se asemeja a. Ejemplo, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia que va a arder. En poesía esos mismos recursos se usan con fines muy diversos. Por ejemplo, evocar sentimientos, sensaciones y emociones. En grupo lean de corrido el siguiente poema y después realicen otra lectura tratando de analizar cada estrofa. Una vez que hayan terminado, escriban de forma individual una paráfrasis del poema. Antes de leer la paráfrasis, vamos a visualizar y leer el poema. Para entonces, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía, y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes, que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que destruya el tiempo, aleve la gentil corona. Cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. De Manuel Gutiérrez Nájera en Francisco Montes de Oca, 8 siglos de poesía en lengua castellana. Continuamos. Muy bien, una vez leído el poema,
Escribimos. Gutiérrez Nájera nos muestra cómo a través de su imaginación quisiera llegar al fin de su vida, es decir, su muerte, al atardecer, en el mar y en tal posición que pareciera que estuviese dormido. Hace alusiones a través de las metáforas de la naturaleza, comparando características de la misma con el momento final de su vida. Revisa nuevamente el poema e identifica las metáforas que reconozcas y los símiles. Puedes hacer una lista en tu cuaderno. Regresamos al poema y encontramos el texto que representa en el poema el símil. Recuerden que el símil es comparación y aquí contamos con la palabra que es el nexo para realizar dicha comparación, donde parezca un sueño la agonía. También contamos con los textos o los dos versos que representan la metáfora. Más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Proseguimos. Fichero del saber. La poesía o lírica es un género literario que exalta la expresión de los sentimientos y la belleza del lenguaje. Pero para ti, ¿qué es poesía? Elabora tu propia definición, compártela con tus compañeros e intégrala a tu fichero. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. En los poemas que clasificaron al inicio del proyecto, busquen metáforas y símiles. Cuando los identifiquen, anótenlos en su cuaderno y organícenlos. Visualizamos el cuadro. Título del poema, autor, lo que el autor escribió, lo que el autor quiso decir y el recurso literario que utilizó. Título del poema, Al mosquito de la trompetilla. Autor, Francisco de Quevedo y Villegas. Lo que el autor escribió, Chinche trompetero. Lo que el autor quiso decir, que el mosquito pica como una chinche y hace ruido como si su zumbido fuera el sonido de una trompeta. Recurso literario que utilizó, la metáfora. Proseguimos. Producto final. Escribe versos similares a los que leíste en los poemas y emplea los recursos literarios para embellecer el lenguaje. Selecciona un tema y un sentimiento sobre el que quieras escribir versos. Por ejemplo, uno de despedida a tus compañeros de grupo. Lee en clase los versos que escribiste. Después comenta qué sentimientos te provocó cada uno de los versos leídos por tus compañeros. Publiquen los poemas del grupo. Realicen el encuentro poético, nombren un maestro de ceremonias y disfruten de la poesía leída en voz alta. Visualizamos el producto final. Tenemos dos ejemplos, dos poemas, uno con versos rimados y otro con versos libres. Vamos a leerlo completamente, la tabla. Sentimientos que deseas evocar, palabras con las que deseas describir los sentimientos y figuras retóricas que deseas utilizar. Se tomó como ejemplo el mar y el universo. El mar para los versos rimados, un poema con versos rimados y el universo para crear un poema con versos libres. Sentimientos que deseas evocar en el mar. Evocar tranquilidad, paz y armonía. En el poema del universo, estabilidad, paz y armonía. Palabras con las que deseas describir los sentimientos. En el poema del mar, quietud, equilibrio, orden, unanimidad y grandeza. En el poema del universo, veloz, estrella, luminosa, oscuro, ladrón y sol. Las figuras retóricas que se utilizarán o que se desean utilizar para el poema del mar, metáfora, símil y sinalefa. Para el poema universo, metáfora, símil y sinalefa.
Leemos el poema. La quietud del mar a veces me cautiva, a veces me adormece, me complace su velada grandeza y tranquiliza su real unanimidad. Él busca la contemplación de incautos que ingenuos se meten al mar. Vamos con el poema del universo con versos libres. ¿Dónde estás, estrella luminosa? No te veo. ¿En qué rincón oscuro te escondes? Ya saldrás. Veloz cual cometa fugaz, ladrón que insiste en meterse con el sol. Estos son solo algunos ejemplos. Ustedes pueden tomar distintos objetos, elementos que puedan utilizar para crear sus poemas, incluso sentimientos. Continuamos. Con esto finalizamos el video con la parte 2 sobre el tema práctica social del lenguaje 13, que es escribir poemas para compartir. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder resolver las actividades de su libro de texto con mayor facilidad. No te olvides de regalarnos tu like, nos ayudas bastante con ello. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en casa en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.